Esa noche, la oscuridad se coló en la mansión de Ruby Pérez, no como una sombra, sino como una entidad palpable. Un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido del aire acondicionado, envolvía la casa. Era un silencio que apretaba el pecho, que te dejaba sin aliento, que te hacía sentir el peso de secretos inconfesables. Yo estaba ahí, sentado en la oscuridad del garaje, esperando a Ruby, quien se había quedado trabajando hasta altas horas. Sabía que algo andaba mal, lo sentía en los huesos. El tiempo parecía detenerse. Los minutos se convertían en horas y cada tic-tac del reloj era un golpe en mi conciencia. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. De repente, un grito ahogado, corto, que se desvaneció tan rápido como apareció. El silencio volvió a caer, más pesado, más opresivo que antes, pero ahora era diferente. El silencio ya no era simplemente vacío, contenía un eco de dolor, un dolor que resuena aún en mi memoria. Me levanté de mi asiento, la sangre helada en mis venas. Tenía que hacer algo, tenía que ayudar. Me acerqué a la puerta del estudio de Ruby, escuchando con atención. Los gemidos y forcejeos eran inconfundibles. El llanto de una niña, un llanto desgarrador que me destrozó el alma. Luego, la voz de Ruby, fría, amenazante. No digas nada. Esto es nuestro secreto. Me quedé paralizado, aturdido. La imagen de Ruby, ese hombre que parecía ser un dios para miles, se desmoronaba ante mis ojos. No era el artista carismático, ni el padre amoroso que proyectaba en los escenarios. Era un monstruo, un depredador escondido tras una máscara de sonrisa perfecta. La idea de lo que había oído, de lo que había presenciado, era tan abrumadora que sentía que iba a vomitar. Me odiaba por mi inacción, por mi cobardía, por no haber hecho nada, por no haber abierto esa puerta. Los días siguientes fueron un tormento. Azulinka, la hija de Ruby, dejó de saludarme. Sus ojos, antes llenos de una dulzura infantil, ahora estaban apagados, hinchados por el llanto. Se sentaba sola en la sala, abrazada a sus rodillas, temblando como una hoja. El silencio se había convertido en un cómplice más, en un muro invisible que aislaba a la pequeña niña de todo el mundo. Un silencio que gritaba a pleno pulmón. El encuentro con la oscuridad había sido brutal, implacable, y yo era su silencioso testigo. Azulinka. El nombre aún me produce un escalofrío. Antes de conocer la verdad, era solo un nombre. Una niña que veía de vez en cuando en la mansión. Una niña dulce, con una sonrisa tímida que contrastaba con la opulencia que la rodeaba. Pero detrás de esa dulzura se ocultaba una sombra que solo yo, en mi silencio cómplice, comencé a notar. Recuerdo la primera vez que la vi. Ruby la había recogido del colegio. Ella bajó del coche, pequeña y frágil, con su mochila colgando de sus hombros. La observé caminar hacia la casa, un castillo de oro en medio de la noche. No vi el exterior reluciente, solo la tristeza en su mirar. En ese momento, un pequeño germen de sospecha comenzó a crecer en mi corazón, una inquietud que iba a cambiar mi vida para siempre. Era el inicio de una pesadilla que duraría 10 largos años. Con el tiempo, esa sospecha se convirtió en certeza. Azulinka llegaba cada vez más callada, más retraída, sus ojos se apagaban con los días. La alegría infantil se iba extinguiendo, reemplazada por un miedo silencioso, casi palpable. Ruby la abrazaba con una intensidad que me resultaba extraña, demasiado prolongada, demasiado cercana. Un abrazo que no era un abrazo de amor, sino un abrazo que la aprisionaba. Intentaba convencerme de que estaba equivocado. Me decía, es su hija. Estás exagerando. Pero la verdad se abría paso a través de mi negación. Era un dolor sordo que se extendía lentamente por mi cuerpo. Un dolor agudo que no me dejaba dormir. Un dolor que me convertía en un cómplice silencioso de su sufrimiento, sin que yo quisiera hacerlo. Era el precio que pagaba mi silencio. Los encuentros con Azulinka se volvieron cada vez más raros. Ella parecía encogerse, hacerse invisible, como si tratara de evitar cualquier contacto. Su mirada huía de la mía, llena de un temor profundo. Ese temor era un espejo que reflejaba mi propia culpa,
mi propia impotencia frente a una realidad que no podía ignorar. Era la confirmación de que su pesadilla y la mía solo habían comenzado. El grito. Aún lo escucho en mis pesadillas. Un grito ahogado, sofocado, que resonó en el silencio de la mansión como un disparo en la noche. Una noche como cualquier otra, tras un concierto de Ruby. La casa estaba en silencio. Solo estábamos Ruby, Azulinka y yo. Ese grito fue el momento crucial, el instante en que la fachada de perfección se derrumbó, revelando el infierno que se ocultaba tras las paredes de esa mansión. Había regresado de un concierto. Ruby estaba en su estudio, Azulinka ya estaba acostada. De pronto, el silencio de la noche se quebró. El grito, un sonido agudo, corto, que cortó el aire como un cuchillo. Me quedé paralizado. El corazón me golpeaba el pecho. El momento me paralizó. No sabía qué hacer, a dónde ir. Solo podía sentir la sangre fría congelarse en mis venas. Me acerqué a la puerta del estudio, impulsado por una mezcla de miedo y una extraña determinación. Escuché forcejeos, jadeos y el llanto desgarrador de Azulinka. El llanto era tan intenso que me producía náusea. Luego, la voz de Ruby, un susurro amenazante, cortando el aire. No digas nada. Esto es nuestro secreto. Quise entrar, quise romper la puerta, quise gritar, pero me paralicé. El miedo me paralizó. El miedo a Ruby, el miedo a las consecuencias, el miedo a lo desconocido. Me quedé ahí, inmóvil, mientras la pesadilla se desarrollaba al otro lado de la puerta. Ese momento, ese silencio cómplice, me persigue aún. Me odio por ello. Desde esa noche, todo cambió. El silencio de la mansión ya no era simplemente silencio. Era el eco de un grito ahogado, un grito que se negaba a callar. Era la evidencia tangible de una verdad terrible, una verdad que yo había escuchado, una verdad que me perseguía y que cambiaría para siempre mi percepción de Ruby Pérez. Era el inicio del fin de mi silencio. Fue una tarde cualquiera. Ruby olvidó su celular en el asiento trasero de mi coche. Un detalle insignificante que iba a cambiar el curso de mi vida para siempre. Mientras lo llevaba a su casa, la pantalla del teléfono se encendió. Vi una carpeta con un nombre críptico, Privado Z. Un escalofrío me recorrió la espalda. No la abrí, pero supe, instintivamente, que ese era el descubrimiento que lo cambiaría todo. Esa noche, el silencio de la mansión era diferente. Pesaba más. Tenía una nueva dimensión. Sentía que cada rincón de la casa estaba impregnado de secretos. Ruby se encerró en su habitación. Escuché su risa, una risa que no era alegría, sino un sonido gutural, sucio, que se clavaba en mi alma. Luego, gemidos. No estoy seguro de lo que escuché, pero supe lo que estaba sucediendo. Mi conciencia se partió en dos. La realidad se había vuelto insoportable. Días después, Ruby me llamó a su oficina. Me ofreció un aumento de sueldo, una mayor estabilidad. Me dijo, si quieres seguir trabajando conmigo, olvida lo que viste. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Un silencio que estaba lleno de amenazas. Me sentí sucio, cómplice. Acepté. Acepté el dinero a cambio de mi silencio, sellando mi pacto con el diablo. Me convertí en un cómplice silencioso de los horrores de Ruby Pérez. Los años pasaron. Intenté olvidar lo que había visto. Me casé. Tuve hijos, pero la imagen de Azulinka, de su mirada llena de terror, nunca me abandonó. Su rostro estaba grabado en mi alma. El silencio me carcomía por dentro. Cada noche, el peso de mi culpa se hacía más insoportable. El remordimiento era mi compañero constante. Me sentía responsable de su sufrimiento. Entonces, la confesión de Azulinka en televisión, sus palabras fueron como un puñal que me atravesó el corazón. Mi padre le tocaba cuando nadie miraba. Yo no... Ya lo sé. El celular olvidado, una prueba silenciosa, un testigo mudo de los horrores que se ocultaban tras la sonrisa de Ruby Pérez. Una tarde, tras un concierto, Ruby se bajó del coche sin su teléfono. Lo olvidó en el asiento trasero, un descuido que iba a revelar mucho más
de lo que cualquiera podría imaginar. Para mí, fue la evidencia silenciosa que confirmó mis peores sospechas. Mientras lo llevaba a su casa, la pantalla del celular se encendió sola. Sin querer, vi una carpeta llamada Privado Z. No la abrí, no me atreví, pero la imagen, la sola existencia de esa carpeta, fue suficiente para congelarme la sangre. Era un secreto oculto, un silencio que gritaba. Un silencio que guardaba un secreto que me aterrorizaba. Esa noche, la risa de Ruby resonó en la casa. Una risa fría que me heló hasta los huesos. Una risa que contrastaba con los gemidos que seguían a la risa. No podía asegurar qué estaba sucediendo, pero lo supe, lo sentí en lo profundo de mi ser. Ese celular olvidado, esa carpeta, esa risa, esos gemidos, eran la prueba silenciosa de algo terrible, algo que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, Ruby me ofreció más dinero, más estabilidad, un trato silencioso, un pacto que me atenazaba. Me dijo que olvidara lo que había visto. Acepté. Me dejé comprar. Me convertí en cómplice de su secreto. El silencio se había vuelto mi prisión, y el celular olvidado, una prueba silenciosa que guardaba el peso de mi culpa. Pero el silencio tiene un precio, y el mío fue la pesadilla constante de saber la verdad y no hacer nada. El celular olvidado fue más que una simple prueba. Fue un recordatorio constante de mi cobardía, de mi complicidad. Un testigo mudo que me recordaba todos los días la oscuridad que había visto y que me atormentaba con la culpa. La carpeta privada. Privado Z. Solo de escribirlo siento un escalofrío. Esa carpeta, vista fugazmente en la pantalla del celular olvidado de Ruby, contenía la verdad oculta, una verdad que me persiguió durante años, una verdad que ahora, finalmente, puedo contar. Una verdad que se esconde tras la máscara de la fama, tras la sonrisa engañosa de un ídolo caído. No la abrí esa noche. El miedo, la incertidumbre, la culpa me paralizaron, pero la imagen de esa carpeta, esa designación, ya era suficiente para alimentar mis sospechas. Sabía en mi interior que ahí se escondía la verdad sobre Ruby, sobre Azulinka, sobre el infierno que se ocultaba tras las paredes de su mansión. La verdad era una sombra que acechaba en la oscuridad. Después de esa noche, Ruby me ofreció más dinero, más estabilidad, un silencio comprado a precio de oro, un silencio que me carcomía por dentro. Él sabía lo que yo había visto, o al menos sospechaba. Su mirada en el retrovisor era cada vez más fría, más penetrante, como si estuviera esperando que hablara, esperando el momento perfecto para destruirme. La verdad era un arma de doble filo. Pasaron los años, me casé, tuve hijos, pero la imagen de esa carpeta, de Privado Z, nunca me abandonó. Era un peso que llevaba en mi conciencia, un secreto que me consumía lentamente. La verdad seguía oculta, pero yo la sentía ahí, latente, como una bomba a punto de explotar, un secreto que amenazaba con destruirlo todo. Y entonces llegó la confesión de Azulinka. Sus palabras en la televisión rompieron el silencio. Fue como si esa carpeta, Privado Z, hubiera salido a la luz, revelando la verdad oculta que había estado protegida durante tanto tiempo. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Era el final de la verdad oculta, el comienzo de la justicia. El pacto de silencio. Esas dos palabras pesan más que cualquier cosa que haya cargado en mi vida. El peso de la complicidad. Después de escuchar el grito ahogado de Azulinka, después de ver esa carpeta en el celular de Ruby, me enfrenté a una elección terrible. Podía hablar, podía denunciar lo que había visto, pero sabía las consecuencias. El precio del silencio era alto, pero el precio de la verdad podría ser aún mayor. Ruby me ofreció más dinero, más estabilidad, un trato, un pacto, a cambio de mi silencio. El silencio era una moneda de cambio, una forma de comprar mi alma, mi conciencia. Acepté. No me enorgullezco de ello, pero estaba aterrorizado. Aterrorizado por Ruby, aterrorizado por las consecuencias de hablar, aterrorizado por la oscuridad que había visto. Me convertí en su cómplice silencioso.
un espectador mudo del horror que se desarrollaba a mi alrededor. Día tras día, veía a Zulinka marchitarse, apagarse como una vela al viento, y cada día que pasaba, el peso de mi silencio se volvía insoportable. El remordimiento era una cadena que me ataba al pasado, una condena que me carcomía el alma. El silencio era mi prisión. Cada vez que Ruby me miraba por el retrovisor, sentía un escalofrío. Su mirada era fría, penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos, como si supiera que yo sabía su secreto. Me sentía observado, juzgado y a la vez amenazado. El peso de mi complicidad era abrumador. La culpa me estaba destrozando. Años después, la confesión de Azulinka en televisión me golpeó como un mazazo. El peso de mi complicidad se multiplicó. Me di cuenta del daño que había causado mi silencio. El silencio había sido mi cómplice, y mi silencio había condenado a una niña inocente a años de sufrimiento. Romper el silencio. Ahora era la única forma de intentar expiar mi culpa. La confesión de Azulinka fue como un terremoto que sacudió al mundo entero. Hasta ese momento, Ruby Pérez era un ídolo, un cantante amado por millones. Su sonrisa era sinónimo de alegría, su música de esperanza. Pero entonces ella habló. Su voz, débil pero firme, rompió décadas de silencio, revelando la verdad que todos habían ignorado. La voz de la víctima finalmente fue escuchada. Sus palabras fueron como puñales que atravesaron el corazón de millones. Mi padre me tocaba cuando nadie miraba. Simple, directo, devastador. Un testimonio corto, preciso, que resonó con una fuerza abrumadora. Un testimonio lleno de dolor, de rabia, pero también de una valiente determinación. Una determinación que me conmovió profundamente. El mundo se sorprendió. Muchos se negaron a creerlo. Otros se dividieron entre el apoyo incondicional y la incredulidad. Pero para mí, sus palabras fueron la confirmación de todo lo que ya sabía, de todo lo que había visto, escuchado y silenciado. Su voz fue la voz de la verdad, fue la voz que puso fin a mi silencio. Mientras ella hablaba en televisión, yo la veía en la sala de espera, esperando a declarar. Sus lágrimas no eran lágrimas de venganza, sino de alivio, de liberación. Punto. Después de años de silencio, de miedo, de culpa, finalmente, alguien la creía, alguien la escuchaba, alguien le daba voz. La confesión de Azulinka no fue solo un testimonio, fue un grito de auxilio que resonó a través de los años. Un grito que finalmente había roto el silencio. Fue el coraje de una niña que desafió la oscuridad, la fama y el poder para buscar justicia. Su voz, la voz de la víctima, es la voz que nos debe llamar a todos a la acción. El segundo celular, la pieza faltante del rompecabezas. Cuando Ruby murió aplastado en el derrumbe de la discoteca, nadie imaginó lo que se encontraría entre los escombros. Un celular dañado, casi irreconocible, pero con su memoria intacta. Un celular oculto, un secreto enterrado bajo toneladas de concreto y acero. Ese teléfono era la pieza faltante que confirmaría todo. Los investigadores lograron recuperar los datos, y lo que encontraron fue una avalancha de evidencia. Videos, audios, mensajes, fotografías, una pesadilla digital que confirmaba, punto por punto, lo que Azulinka había confesado meses atrás. Era como si Ruby hubiese documentado sus propios crímenes sin culpa, sin miedo, como si se burlara de la justicia. Había videos íntimos manipulados, imágenes borrosas, pero lo suficientemente claras como para estremecer a cualquiera, carpetas con nombres codificados. Recuerdo uno, amor eterno, confidencial, nombres inocentes que ocultaban un horror indescriptible. Esa carpeta, ese teléfono, era un testimonio silencioso, un testamento digital del monstruo que había sido Ruby Pérez. En una de las notas de voz, Ruby decía, si algún día esto sale a la luz, ya estaré muerto. Pero ella me entiende, ella lo consiente, ella es mía, y lo será por siempre.
Aquella frase me dejó helado. No era una simple confesión, era una declaración de culpabilidad absoluta, sin remordimiento. Era la pieza faltante que daba sentido a todo. El segundo celular no fue solo una prueba, fue un testamento, un testimonio de la oscuridad que Ruby había ocultado durante tanto tiempo. Un testimonio que, finalmente, le daría voz a la víctima. Y un testimonio que me liberaría, aunque sea parcialmente, del peso de la culpa. La pieza faltante, por fin, había sido encontrada, la verdad al descubierto. Después de años de silencio, de culpa, de miedo, la verdad finalmente salió a la luz. No fue un proceso fácil, fue un juicio de la verdad, donde cada palabra, cada imagen, cada sonido, se convirtió en evidencia irrefutable. Un juicio que se libró en los juzgados, en los medios de comunicación y en el corazón de cada persona que escuchó la historia. El celular encontrado entre los escombros, ese segundo celular, fue el golpe final, la pieza faltante del rompecabezas. Contenía cientos de archivos ocultos, videos, audios, mensajes. Una evidencia abrumadora que confirmaba la confesión de Azulinka. Era como si Ruby hubiera documentado su propio infierno, sin remordimiento, sin miedo a ser descubierto. Las imágenes, aunque borrosas en algunos casos, eran lo suficientemente claras como para causar escalofríos. Carpetas con nombres codificados ocultaban videos y audios que revelaban la verdadera naturaleza de Ruby. Era una confesión en sí misma, una autopsia digital de su alma oscura, un juicio sin apelación. No fue solo la evidencia digital. Mi testimonio, aunque doloroso, fue crucial. Hablé de las noches de silencio, del llanto ahogado de Azulinka, del pacto de silencio que había hecho con Ruby. Hablé con la voz rota por el remordimiento, por la culpa de haber sido cómplice. Hablé para que la verdad se escuchara. El juicio de la verdad se libró en las redes sociales, en los medios, en la conciencia de cada persona. Hubo quienes se negaron a creerlo, quienes defendieron a Ruby hasta el final. Pero la verdad, como un faro en la oscuridad, iluminó el camino hacia la justicia. El juicio de la verdad había terminado, y la verdad había ganado. Y aunque el